Entorno macroeconómico, teoría de los ciclos económicos. Podemos iniciar preguntándonos por qué la economía de México y la de ningún país crece de manera constante, sino que tiene épocas de auge y tiene épocas de crisis. En ambos casos son recurrentes. Tenemos acá los datos de crecimiento para la economía mexicana. Para el 2024 fue del 1.3%, para el 2025 fue del 0.7% y el pronóstico para 2026 es del 1.4%. ¿Qué sucede? Si nosotros graficamos estos tres datos, no vamos a tener una tendencia creciente, esto es, de arriba hacia abajo, en diagonal, sino lo que vamos a tener son ondas. Esto es, hay un crecimiento, hay un pico, hay un decrecimiento, hay un fondo, y de nueva cuenta hay un crecimiento, hay un pico, luego hay un decrecimiento y hay un fondo. ¿Sí? Todo esto con respecto a una tendencia. Entonces, si nosotros vamos observando los crecimientos de las economías de los distintos países, lo que vamos a notar es un comportamiento muy parecido a este que acabamos de describir. Ahora bien, la tasa de crecimiento de la economía es la tasa a la que se incrementa el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando decimos que la economía creció a un 0.7% en el 2025, lo que estamos diciendo es que el Producto Interno Bruto mexicano creció a un 0.7% durante el 2025. Y así sucede para cada año y esa es la expresión en cada uno de los países. Lo que vamos a tener es, si se dan cuenta, un periodo, como decíamos no hace rato, en modo de ondas, en modo de olas, de curvas. Vamos a tener que crecemos, llegamos a un punto máximo, decrecemos, llegamos a un fondo, volvemos a crecer, llegamos a otro punto máximo, decrecemos, llegamos a un fondo, y este ciclo, que es lo que vamos a llamar los ciclos económicos, ahora lo vamos a ver, es lo que se va a ir repitiendo. Entonces lo que tenemos son ciclos, ¿sí? Y la suma de esos ciclos son los que hacen pues el gran ciclo longitudinal de la economía, que en este caso es el periodo correspondiente entre 1960 y 2024 más o menos. Y entonces estos picos van a representar unos momentos de coyuntura muy particulares y lo mismo a estos picos hacia abajo. Por ejemplo, este pico de aquí, que está muy cerca al 2020, está asociado a la crisis del COVID-19. ¿Sí? Y entonces, durante esa crisis, lo que sucede con el Producto Interno Bruto mexicano o con la economía mexicana es que decrece, y posterior a la crisis, cuando nos dan la indicación de que ya podemos regresar a los trabajos, entonces la economía vuelve a crecer. ¿Sí? Ese va a ser el... Ahora, ¿qué es un ciclo? Vamos a tener dos acepciones, una que dice que es una serie de fases, las cuatro que acabamos de mencionar. Hay un pico, se decrece, hay un fondo y hay un crecimiento. Y es un conjunto de fenómenos o operaciones que se repiten ordenadamente. Entonces, esos ciclos cortos de pico, recesión, fondo y crecimiento se van a ir repitiendo. Y eso va a generar entonces un ciclo. Y entonces, ese corte longitudinal del tiempo entre 1960 y 2024 va a estar conformado por una serie de ciclos, que son los fenómenos que se van repitiendo de tiempo en tiempo y nos dan ese gran agregado en cuanto al tiempo. Entonces, un ciclo económico, tenemos aquí una definición que nos dice que es el patrón más o menos regular de expansión, que es esta parte de recuperación cuando se crece, y contracción, que es la caída, que es la parte de la recesión, de la actividad económica en la trayectoria de crecimiento de un país. Indicadores como la inflación, el crecimiento y el desempleo se relacionan evidentemente con el ciclo económico. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En el eje vertical vamos a tener la producción, que sería el Producto Interno Bruto. En el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Y entonces aquí en la gráfica vamos a tener esta línea roja más o menos recta, que le vamos a llamar tendencia, que sería el pleno empleo. ¿Qué sucede si todos los factores de producción son ocupados? Bueno, este es el pleno empleo, esa sería la tendencia que debería llevar. Y vamos a tener la producción efectiva, que está dada por esta curva negra. Esto es lo real entonces. Entonces, en realidad, llegamos a un pico, tenemos una recesión, llegamos a un fondo, a una crisis, a un valle, y luego viene un periodo de recuperación que nos lleva hasta otro pico.
Y de nueva cuenta, un periodo de recesión que nos lleva a un fondo, a un periodo de recuperación y nos lleva a otro pico y así se va repitiendo. Ahora bien, la diferencia entre la producción efectiva, que es esta curva negra, y la tendencia, que es esta curva roja, le vamos a llamar brecha de producción. Esto es la diferencia entre la tendencia y lo real. Hay a veces que la brecha es positiva, a veces la brecha es negativa, ¿sí? Como en el caso particular de aquí. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? Pues son esas cuatro que acabamos de mencionar. Hay un pico, que es el punto más alto. Si trabajamos con el ejemplo de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos de 2008-2009, el pico posterior a esa crisis se da entre 2010 y 2012, cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano se va alrededor del 4 o 5% con un aumento de la inversión. Recordar que, dadas las condiciones de integración de la economía mexicana con la norteamericana, cuando llevan un ciclo muy parecido. Cuando la economía norteamericana entra en crisis, entonces lo que sucede es que deja de comprar, deja de generar empleos y entonces eso se refleja en la economía mexicana, porque quien más le vende a Estados Unidos es la economía mexicana y quien recibe muchas remesas de los connacionales que están en Estados Unidos, pues es la economía mexicana. Entonces el pico se obtiene entre 2010 y 2012. La recesión o la contracción, que es la parte de la caída, es un declive significativo y generalizado de la actividad que se da en 2009, cuando el PIB mexicano cae 5.3% por la crisis y entonces se refleja en una caída de las exportaciones, en una caída del turismo y en una caída de las remesas. El punto mínimo, esto es el fondo, se toca en el segundo trimestre del 2009, esto es, estamos hablando abril, mayo y junio del 2009, es el punto más crítico, y luego viene una fase de recuperación o de expansión, que es cuando se va reactivando gradualmente la tendencia, y esto sucedió a partir de 2010, con un crecimiento impulsado por la manufactura y el comercio exterior. En ambos casos, la manufactura y el comercio exterior destinados evidentemente a Estados Unidos. Entonces, este va a ser nuestro ciclo económico, es la misma gráfica que veíamos anteriormente y aquí están representados las cuatro fases de ese ciclo. Hay un pico, hay una recesión, hay una crisis y hay una recuperación. Y tenemos de nuevo cuenta un pico, hay una recesión, hay un fondo, hay una recuperación y otro pico, y aquí tenemos lo mismo. Tenemos un pico, una recesión, un fondo, una recuperación y de nuevo cuenta otro pico. Y entonces estos van a estar asociados a eventos muy particulares. En este caso el COVID, en el caso 2009-2010 a la crisis inmobiliaria que veíamos hace un rato, en el caso de mediados de los 90, recordar el error de diciembre del 94 que genera esta crisis, estas crisis en los 80 asociadas a cuestiones petroleras, de mediados de los 80 también, ¿no? Y estos auges pues también asociados a algunas fases y épocas de crecimiento de la economía mexicana, del llamado milagro mexicano en los 70, en los 60, en los 70. Algunas causas, algunos eventos que han ocasionado, ya mencionábamos algunos ahorita, en Estados Unidos a principios del siglo se da un estallido de una burbuja por las empresas denominadas .com, que es el estallido de una burbuja. Algunas empresas que empiezan a apreciarse, sus acciones empiezan a tomar valor, pero que llega un momento en el cual pues ya no se mantienen y se desploman de modo drástico. A eso se le llama estallido de la burbuja. Y entonces en ese caso fueron empresas asociadas a cuestiones de internet y tecnología, que en ese momento estaban iniciando, que toman mucho valor y de repente pues no dan los resultados esperados y se derrumba todo. Junto con la crisis asociada a los eventos del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, que generan un impacto negativo en la economía norteamericana y por ende en la economía mexicana. Otra crisis va a ser el shock petrolero que se da entre 2014 y 2016, una caída drástica del precio del crudo que afectó los ingresos públicos y la inversión de Pemex. Recordar que Pemex opera mucho en el financiamiento económico del país
y entonces el hecho de que el precio del crudo haya caído entre un 70%, evidentemente generó presiones financieras por el incremento. Una más, que ya habíamos mencionado, el shock global causado por la pandemia del COVID-19 en el 2020, por un paro súbito de actividades y una caída que en México, la caída fue del menos 8.2%. Si se dieron cuenta en la gráfica, la caída fue muy brusca y la recuperación igual fue muy rápida porque se tenía todo para la producción. Lo que no había era permiso de que los trabajadores salieran a hacer sus actividades. Entonces, una vez que se levantó el paro sanitario, fue relativamente rápido que se recuperó la actividad económica como tal. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede con lo que nos ocupa en tanto gestión empresarial? El leer correctamente los indicadores macroeconómicos, el leer correctamente los pronósticos respecto al crecimiento de la economía, los pronósticos con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, nos permite tomar decisiones combinado junto con el estado de nuestra empresa, nos permite tomar decisiones respecto a algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, en modo de planeación estratégica, ¿qué hacemos o qué proponemos como estrategia para nuestra empresa si estamos percibiendo que estamos en un periodo de expansión dentro del ciclo económico? ¿O qué proponemos y qué hacemos si estamos en un periodo de recesión dentro del ciclo económico? Lo mismo sucede con las finanzas. Si estamos en un periodo de auge o si estamos en un periodo de crisis, y sabemos que en las crisis lo que sucede es que bajan las tasas de interés para que la gente esté dispuesta a invertir. Bueno, ¿qué hacemos nosotros ante las condiciones muy particulares de nuestra empresa? Lo mismo en mercadotecnia, ¿qué ajustes estratégicos debemos hacer si estamos en un periodo de recuperación o si estamos en un periodo de recesión? Buscar nuevos mercados, buscar nuevos clientes, generar propuestas en cuanto a mejores precios, precios más bajos. Tendríamos que ir decidiendo a partir de lo que estamos leyendo en términos macroeconómicos y lo que hemos leído de nuestra empresa en particular. Entonces, a modo de ejercicio, ¿cuál sería la estrategia de una empresa hotelera mexicana establecida en Cancún, cuyo mercado principal es Norteamérica, derivado del fortalecimiento del peso ante el dólar y la desaceleración económica de aquel país? Entonces, ¿qué sucede? Si el peso mexicano está fortalecido ante el dólar, le sale más caro al norteamericano venir a consumir a Cancún. Entonces viene menos días, o quizás viene y consume menos, o quizás ya no viene. ¿Sí? Pero si además en ese país hay una desaceleración económica, en términos hipotéticos, pues eso quiere decir que hay empleos que se están perdiendo y entonces hay gente que no tiene ya el mismo poder, hay ajustes en cuanto al poder adquisitivo y entonces de nueva cuenta eso perjudica para quien piensa viajar, toda vez que viajar no es precisamente un acto de primera necesidad. Y entonces eso se refleja en bajas ocupaciones y bajos consumos en Cancún, ¿no? en los establecimientos turísticos de Cancún. Y bueno, ¿y qué hacen estos establecimientos ante esta situación? Generar promociones, a lo mejor, fortalecer la promoción en el mercado mexicano, en el mercado interno, tratando de que el mercado interno cubra un tanto de la demanda dejada por el mercado norteamericano, hacer promoción en nuevos mercados, a lo mejor Europa, a lo mejor Asia, que igual de una u otra forma puedan cubrir los vacíos dejados por los consumidores norteamericanos. Habría que ver cuáles son las mejores estrategias mezcladas, insisto, entre la lectura macroeconómica y la lectura interna de nuestra organización. Entonces, a modo de conclusión, pudiéramos decir que los ciclos económicos son inherentes a la economía. No los podemos predecir con exactitud, siempre va a haber diferentes opiniones, diferentes ópticas, y a partir de la óptica entonces se van matizando las lecturas. Sin embargo, es claro que hay una tendencia, esto es, a lo mejor la duda sea si se va a crecer 1.4 o 1.5, pero
la tendencia de los analistas siempre va en un solo sentido. Va a ser muy difícil decir que alguien pronostica que va a crecer la economía en un 5% y alguien pronostica que va a decrecer en un 10%, ¿no? O sea, eso no sucede. Entonces siempre hay una tendencia. Y a partir de esa tendencia, entonces lo que hay que construir es resiliencia y flexibilidad operativa para adaptarnos a ellos. Esto es, de nueva cuenta, esa lectura macroeconómica que me está diciendo, sumado a la lectura interna de mi organización, y a partir de eso entonces generar las estrategias. A modo de reflexión final, sería un buen ejercicio identificar hoy día en qué fase del ciclo económico creen que está la economía mexicana y qué decisiones tomarían si fueran gerentes de una pyme. Es cuanto respecto al tema.